a ustedes. Entonces, el ambiente de control tiene 5 componentes que ustedes ven ahí. Ujú. Vamos a hablarlo en términos coloquiales y yo voy a hablar del 5 al uno al revés. Dicen que a ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Es correcto. La supervisión. Dicen que el que no habla, Dios no lo oye. Comunicación, ¿no? Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. Actividades de control. Dicen que más vale pájaro en mano que ver ciento volando. Administración de riesgos. Y dime con quién andas y te diré quién eres. El ambiente de control. ¿Sí? ¿Se entendió más coloquialmente el tema así? Ahora me voy a ir del uno al 5 también de manera coloquial. Ustedes van a emprender su negocio, su consultorio, vamos a decirlo así. ¿Estamos de acuerdo? Lo van a abrir. Ustedes quieren que en el edificio donde van a trabajar haya juegos pirotécnicos y los niños salgan corriendo y los vecinos les toquen las puertas y no los dejen trabajar. No, O que les cambien el contrato. No, claro. Entonces quieren reglas del juego claras, ¿no? Sí. Y que se respeten las cosas. Y que cada quien haga lo que debe de hacer, ¿no? Bueno, eso es el punto uno. Que las reglas estén claras, que cada quien sepa lo que tiene que hacer y no me las andes cambiando. Y si algo sucede, alguien tiene que dar la cara. Ahora, para ese consultorio, ustedes pueden tener muchos riesgos. ¿Cuál es el primero? Que la gente no vaya, que no haya clientes, que no haya pacientes. Otro riesgo es que el personal de apoyo no vaya, o que ustedes no asistan, ¿no? O ya que asistieron, pues no les funcione la energía eléctrica. ¿Qué otra cosa creen que les pueda pasar? La inseguridad. La inseguridad. Hay cosas que no controlo, ¿no? Que no tengo. Entonces, pues tengo que hacer que las cosas pasen. Y todo mi plan del consultorio gira en torno a esos riesgos. No gira en torno a que yo tenga más dinero, per se. Gira en torno a que el negocio permanezca en el tiempo, porque si no permanece en el tiempo no habrá dinero. Entonces, plantear los objetivos adecuadamente es base del éxito. Si ustedes nada más piensan en que van a tener dinero per se, pues es un objetivo claro, obvio y sensato, porque para eso van a ver el consultorio. Pero eso implica un riesgo. Si no administran esos riesgos, no van a poder obtener esa ganancia. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, se dice que mi administración está enfocada a riesgos, a prevenir los riesgos. Y sobre esos riesgos hay todo un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo varía de acuerdo a cada consultorio que ustedes abran. No es lo mismo que yo lo abra en Ciudad Neza, a que lo abra en Garza Sada o que lo abra en Mérida, ¿verdad? No va a tener las mismas condiciones, ni va a tener los mismos, vicisitudes, o el mismo personal, o el mismo número de pacientes. ¿Sí me siguen? sí. ¿Sí? Bueno, entonces todo su plan de trabajo va a girar en torno a anticiparse a los riesgos. Y a partir de ahí, ustedes van a hacer acciones de mejora, que es el punto 3, van a establecer aspectos en los cuales van a automatizar, van a acceder a sistemas de bancarización, van a acceder a sistemas de manejo de clientes, van a tener una página de internet, van a tener a lo mejor hasta diagnósticos por teléfono o por videollamada o por WhatsApp o citas, ¿sí? Van a checar al personal de enfermería o ustedes, o van a establecer actividades para supervisar a los proveedores, que no les falte la planta de energía eléctrica, que tengan agua, que no se les descomponga el baño, o que si el baño llega a tener algún problema, inmediatamente alguien vaya y se los arregle. ¿Sí? Todo eso va a ser todas las actividades de mejora de acuerdo a mis riesgos. Entonces, si, por ejemplo, el maestro dice que tengo un problema de inseguridad, pues una actividad de control inmediata es o le llamo a la alcaldía, al municipio, o contrato seguridad privada. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? O si estoy en un edificio,
me uno con todos los que rentan o con los dueños y creamos una asociación de seguridad entre todos. No sé, hablo así como en sentido coloquial, ¿sí? Pero derivado de ese riesgo de inseguridad, actúo. Ahora, la información de la comunicación, bueno, voy a tener a lo mejor que decir a los pacientes, ¿no? Oye, en caso de alguna situación, aquí está un seguro que te va a ayudar a ti si vienes a verme, ¿no? Y este seguro es, también te ayuda. No sé, puede ser parte de esa actividad. Y comunico a todo el personal y le comunico a todo el edificio cómo le voy a hacer para administrar el riesgo de la inseguridad. Y entonces establezco que haya gafetes, establezco que mis propios pacientes tengan que ponerse el gafete, tengo que decirle a mis pacientes que tienen que registrarse y que tienen que traer una identificación, si no, no van a poder pasar y con la pena, pero yo hago toda una campaña de comunicación para, para que evite el riesgo de que venga el paciente y, por ejemplo, no traiga su identificación, ¿no? Y entonces no entre y me perjudica a mí porque pues ya no le di yo la atención médica y pierdo un cliente, un usuario. ¿Sí me siguen? Ahora, la supervisión, probablemente voy a tener que establecer constantemente con la empresa de seguridad cómo son los rondines, que realmente el personal llegue a las 7 de la mañana, que tengan una bitácora, que realmente estén comunicados con el 911, con el servicio de bomberos, que haya una comunicación con la alcaldía, que de vez en cuando también llegue una patrulla de la alcaldía o del gobierno del estado y que dé ahí rondines o de la Guardia Nacional, dependiendo del tema. Y voy a platicar yo con mis pacientes para decirles que no se preocupen, que es un asunto que es para cuidado, que tengo que estar yo al pendiente de todo ello, con mis propios trabajadores, oye, ¿cómo estás? ¿Llegaste con bien a casa? ¿Sí llegaste bien? ¿No has tenido ningún proceso, ningún problema? Eh, Cuando tú llegas a las instalaciones, también se te pide un registro, también tú como trabajador entregas una identificación o tienes un biométrico, checas. Entonces, todo esto que estoy comentando es fortalecer todo una gama de actividades que me permiten asegurarme de que mi consultorio, que está en una zona de inseguridad, pueda administrar el riesgo de que ese suceso adverso no me pase, se aminore, se atenúe o se administra el mínimo. Y entonces doy reglas del juego, comunico a todo el personal cómo estamos, le comunico a los pacientes, establezco acciones de mejora y estoy constantemente supervisando. Entonces, tengo que generar información confiable, ¿no? Entonces el policía me tiene que decir si realmente hubo un hecho o no alrededor y tengo que establecer parámetros y protocolos para que yo sepa que todos estamos actuando de la misma manera. Voy a establecer normas y voy a establecer una cultura de cumplimiento. Nadie se puede entrar en su gafete, es estricto, ¿sí? Y conjugando la información con el cumplimiento, voy a obtener una mayor eficiencia en esta circunstancia y ojalá eso no me afecte la eficacia, que es mi plusvalía. De esa manera, yo voy a tener una estructura organizacional para ver eso. No, no voy a agarrar a mi médico experto a que ande detrás del policía, ¿verdad? Voy a tener que contratar a alguien que me ayude en eso. Y entonces tengo una estructura organizacional. Voy a establecer objetivos claros de operación, reglas, y voy a hacer que todos trabajemos bajo esta forma. De esta suerte, de una manera todavía más coloquial, oye, yo necesito tener claras las reglas del juego, yo necesito saber cuáles son los problemas que aquí existen y cómo se administran y cómo están trabajando y cómo se organizan para administrar esos problemas, disminuirlos, cómo se comunican las cosas, quién manda aquí, quién es el que tiene que informar, quién es el que regaña, quién es el que colabora, quién es el que me apoya y aquí quién carambas anda supervisando a todos para que nadie haga lo que se le dé la gana. Así, de una manera muy, muy coloquial. ¿Qué significa esto? Que todos ustedes tienen un sistema de control interno y que de alguna u otra manera ustedes tienen una forma de trabajar y esa forma de trabajar está involucrada por estos 5 componentes. Dentro de la norma a la cual estoy yo hablando y me estoy refiriendo de manera muy, muy concreta, es a esta.
No sé si este ya lo vieron. El resumen, los 5 salen de aquí. Esta parte es como como una infografía muy sencilla que me hace un resumen de ese documento. Estos 5 componentes son esos que están aquí. Aquí está el ambiente de control. Y a su vez, este tiene 5 directrices, principios, que son estos. Luego, riesgos tiene otros tantos. Las actividades de control información y comunicación. Y tiene hasta 17 principios. Entonces, son 5 componentes con 17 principios. Este documento lo que hace es que, de una manera muy didáctica, le pico aquí y me lleva a la página. ¿Ya vieron? Y aquí está. Realizar evaluaciones continuas. Entonces dice, las organizaciones seleccionan, desarrollan y hacen evaluaciones que permitan evaluar cómo funciona el marco de control interno. Este también tiene unas cuestiones muy didácticas en cuanto a que me dice con qué componentes se vincula. Entonces me dice, oye, aquí nos vinculamos con el principio 3. Ay, ¿cuál es ese? Al principio 3 debe haber una estructura, una autoridad y una responsabilidad. A ver, me voy al 3 y aquí me dice, ¿sí? Debo de impulsar una cultura adecuada, garantizar la adhesión de la gente, tengo que yo medir lo que importa realmente, planificar, tener una mentalidad financiera, ordenar datos. Esta ya es una estructura muchísimo más del siglo XXI, más que de la que nosotros conocemos de manera funcional y jerárquica, emanada del siglo XX. Ahora, si me voy aquí, a su vez me dice con qué principios giga. Entonces, este 3 a su vez juega con el principio 6. Vamos a ver el principio 6. Ah, pues entonces, fíjense, la estructura orgánica va de la mano con los riesgos. ¿Qué significa? Que mi estructura organizacional va a ser un factor crítico de éxito para enfrentar un riesgo. Si esta estructura orgánica no está suficientemente armada, estructurada, reglamentada, normada y respetada por todos, pues entonces es una situación en la cual no me va a poder ayudar a evaluar los riesgos. Yo necesito una estructura, necesito personal, necesito un equipo, el cual debe estar capacitado, debe saber lo que tiene que hacer, debe de conocer la norma y me tiene que ayudar porque es quien va a evaluar el riesgo. Si no tengo un equipo, no hay una estructura orgánica, no hay un desarrollo organizacional claro, pues no vamos a poder nosotros administrar el riesgo. Y esto me lleva, este 6 me lleva con el principio 1. ¿Y cuál es el principio 1? El principio 1 me dice que debe haber un compromiso de integridad y de valores éticos. ¿Bien? ¿Ven dónde empecé? Empecé en la evaluación, ¿vieron? Y luego me regresé a la admisión de riesgos y luego ese me dice que me voy a la estructura y de la estructura me dice que ante todo, lo primero es que la gente sea íntegra y proclive a hacer actos éticos. ¿Qué significa esto? Que la gente sea proclive a que en una estructura ella o mande o obedezca, supervise o evalúe, comunique o trabaje. Es decir, debe de tener la actitud para trabajar. Si la gente no tiene la actitud, todo lo demás que venga no se puede. Es lo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, una persona auditora lo que va a hacer es evaluar la fortaleza de su control interno. Es decir, va a evaluar que ustedes trabajan bajo una racionalidad técnica administrativa, no a la y se va, a la empiria o de manera tradicional. ¿Por qué?
Porque en la medida en que ustedes tengan una técnica organizacional racional de trabajo, los recursos, los dineros, los procedimientos y el logro de objetivos va a ser más fácil que se tenga a que si estoy en una organización en la cual priva la inexperiencia, priva el desorden y eso me origina conductas irregulares. De ahí que entonces se solicite que las organizaciones públicas o privadas tengan un sistema de control interno robusto que les permita administrar los problemas y eso hará que su administración sea racional. Y eso lo que les va a pedir es la auditoría. Entonces, la auditoría les puede auditar las normas, puede auditar los sistemas de control, les puede auditar sus sistemas de cómputo, les puede auditar cómo administran los riesgos, les puede auditar cómo supervisan, cómo hacen evaluaciones, cómo hacen los informes, cómo hacen los indicadores, y eso le toca a cada organización y a cada parte del esfera. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Alguien ya había visto esto así a profundidad o no? No. A ver, sí, lo estamos revisando. A ver, entonces, como dicen en la escuelita, con bolitas y palitos. Se tiene que escuchar. No tiene audio, ¿eh? A ver, ¿por qué no me dicen que no hay audio? Muchas gracias. A ver. Y su credibilidad está fuera de toda duda, ¿eh? Nació allá por el 92. Sí, ya se escucha. Financiero. Luego, con los escándalos de principios de los 2000, se convirtió en el estándar de oro con la ley Sarbanes-Oxley. Y lo más increíble es que, casi como si vieran el futuro, en 2013 lo actualizaron para incluir de forma explícita los informes no financieros. Básicamente nos abrieron la puerta a todo esto que está pasando ahora. Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a ver cuál es el plan, cómo este marco nos ayuda a construir un sistema realmente sólido. A esto lo vamos a llamar Control Interno sobre la Información de Sostenibilidad, o ICSR por sus siglas en inglés. La base de todo son 5 componentes que están totalmente interconectados entre sí. Ojo, no son pasos que se dan uno detrás de otro y ya está, no. Es más bien un sistema como un engranaje perfecto donde cada pieza hace que las demás funcionen mejor, creando un control de verdad robusto. El primero, y para muchos el más importante, es el entorno de control. Esta es la base, los cimientos de todo el edificio. ¿Y qué significa? Pues sencillamente que la gente de arriba, el consejo, la alta dirección, se lo crean de verdad. Que demuestren con hechos su compromiso con la integridad y la ética. Porque si esto falla, todo lo demás se viene abajo como un castillo de naipes. Luego tenemos, en segundo lugar, la evaluación de riesgos. Esto es un proceso continuo. Una vez que se sabe a dónde se quiere llegar con los objetivos de sostenibilidad, toca pararse a pensar, ¿qué nos puede impedir llegar hasta ahí? ¿Qué riesgos, ya sean climáticos, sociales o de gobierno corporativo, pueden afectar a nuestros planes? El tercer punto son las actividades de control. Vale, ya hemos identificado los riesgos. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca actuar. Estas son las acciones concretas del día a día para mantener esos riesgos a raya. Hablamos de cosas como aprobaciones, verificaciones, revisiones, vamos, todos los mecanismos para asegurar que las cosas se hacen como se tienen que hacer. El cuarto componente, información y comunicación. Esto es clave. La información de sostenibilidad tiene que ser buena, tiene que ser relevante y tiene que fluir. Tiene que moverse por toda la empresa, de arriba abajo, de abajo arriba y hacia los lados. La idea es que todo el mundo sepa lo que está pasando y esté en la misma onda. Y llegamos al quinto y último, las actividades de supervisión. Porque claro, un sistema como este no se monta un día y te olvidas. Para nada. Hay que estar encima, vigilando. Esto se hace con revisiones continuas, con auditorías, para asegurarse de que todo el engranaje sigue funcionando a la perfección con el paso del tiempo. Bien, y después de todo este trabajo, ¿cuál es la recompensa? Porque aquí está la clave de todo. Esto no va de cumplir con la ley y ya está, o de rellenar un formulario para quedar bien, no. Implementar un marco así es una estrategia de negocio. Es una forma de crear valor real, tangible y que perdure en el tiempo.
Y es que las empresas que se toman esto en serio ven unos beneficios gigantes. Para empezar, toman mejores decisiones porque se basan en datos en los que se puede confiar. Además, se gana la confianza de los inversores y eso, claro, les puede abrir las puertas a más capital. Y quizá lo más importante de todo es que construyen una relación mucho más fuerte y transparente con todo su entorno. Vale, y para quien esté pensando, muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Las claves son bastante sencillas. Primero, montar un equipo con gente de todas las áreas: finanzas, sostenibilidad, operaciones. Segundo, apoyarse en la experiencia que ya tienen los equipos de control financiero, que es muchísima. Y el tercer consejo, y probablemente el más importante, empezar ya, porque un sistema así, tan sólido, no se construye de la noche a la mañana. Hay una cita de Janine Guillot, que es toda una eminencia en este mundillo, que lo clava. Dice que la información de sostenibilidad ya no es un extra, ya no es un anexo bonito en el informe anual. Ahora está en el centro de las decisiones que toman los inversores. Dicho de otra manera, los datos ESG ya son parte del núcleo del negocio. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que toda organización debería hacerse. En esta nueva era en la que lo intangible vale más que nunca, la confianza se ha convertido en el activo más valioso de todos. Aplicar este tipo de rigor ya no es solo una buena práctica, es literalmente poner los cimientos sobre los que se va a construir el futuro de la empresa. A ver, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, Sí, sí. Bueno, ahora viene, a ver, ¿cómo está este? Es este. Dentro del material que tenemos ahí en la inteligencia artificial, se hizo también este, y este nos lo hizo en un informe. Entonces, la IA nos puede hacer una infografía, nos hace un resumen en video, y ahora nos lo hace en un informe de trabajo, y este es un resumen del documento que ustedes, em, el documento que vimos acá, que es este, y aquí hay un preámbulo donde nos habla y justifica esta metodología desde la óptica de mercado, en donde los intangibles se vuelven el 90% de la riqueza ya de las empresas. No sé si eso a ustedes les queda muy claro que es un intangible. No, ¿Sí? completamente no. No, no. Bueno, un intangible va desde, por ejemplo, la manera en cómo particularmente tú operas una cirugía, tú realizas una cirugía, cómo particularmente tú puedes hacer una sutura en cuanto a velocidad, tiempo, precisión, eficacia y grado de, ¿cómo podemos llamarle? ¿Cómo Más le llamamos? fácil sería como que es como tu marca o tu prestigio. O sea, hay personas Esa que... es una parte, sí. Ese puede ser tu prestigio en Ajá. términos culturales. Es lo que vendes. Es, Vendes. y ustedes lo ven en un consultorio. Hay colegas suyos que se tienen que anunciar y hay algunos que solamente son de palabra, ¿no? Solitos se recomiendan, ¿no? ¿Sí? Ese es un bien intangible. Lo generan por su alto expertise. Eh, Hoy en día, la honorabilidad, la eficacia, la economía con el que hacen las cosas, la marca, la patente, es lo que hace el bien intangible. Pero también un bien intangible es su capacidad de hacer las cosas. No sé si lo pueden dimensionar. No cualquiera dirige un hospital, o lo dirige bien. Bueno, a lo mejor cualquiera lo puede dirigir, pero no cualquiera lo puede hacer bien, ¿sí? No cualquiera puede, pues, enseñar. Y hay quien puede enseñar en presencial y es muy bueno, hay quien lo hace en videoconferencias y es muy bueno, y si lo inviertes ya no lo es, ¿sí? Sí, o sea, tiene una manera particular de valor para poder hacer lo que sabe. Entonces, no, eh, el hecho de que las organizaciones sepan ejecutar, sepan hacer las cosas, sepan que el paciente salga satisfecho, familiares, y que a su vez el ambiente de trabajo sea favorable, ese es un intangible. Y esos son lo más preciado que la gente hoy ya tiene. Hoy las personas aprecian más el buen trato, el conocimiento claro, el liderazgo y el comprometerse responsablemente con
el medio ambiente, las personas, y hoy que tenemos esta circunstancia, por ejemplo, de los animalitos que los están trayendo para acá y para allá, también de los seres sensibles. Eso está haciendo que el mercado se mueva hacia quienes dan este intangible. Y ustedes lo pueden ver en los TikToks, ¿no? ¿Sí? Hay personas que en 5 segundos, 10 segundos, es increíble el conocimiento que te pueden transferir, ¿no? Y hay a quien lo ves durante 2 horas y no te dice nada. Bueno, en el siglo XXI, este informe remarca cómo estos valores intangibles hacen necesario que esta metodología se implemente de una manera mucho más decidida. ¿Me siguen? Sí, Bueno, eh, lo que están viendo ahora, por ejemplo, habla de déficit de confianza en cuanto a que lo que me dices tú no es cierto. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver hoy en día con toda esta crisis del derecho internacional público, en donde tú creías que si alguien amenazaba no lo iba a hacer, ¿no? Y ahora pues ya se realiza. Y, por ejemplo, el hecho de que tú digas de que le vas a poner aranceles a alguien o que tú comentes que va a afectar el medio ambiente, la gente puede dejar de comprar, puede dejar de invertir y puede hacer que el sistema financiero pueda entrar en caos porque no me da confianza lo que me estás diciendo. No te creo. Y eso que estás haciendo puede afectar nuestro medio ambiente y ya tenemos una crisis por delante en materia ambiental. Entonces, los compromisos del milenio establecen que la sostenibilidad, el dejar los recursos de hoy para que lo disfruten las generaciones futuras, es algo que nos debe de importar y a partir de ahí todo lo que tú hagas puede desencadenar que esos riesgos se materialicen. Y entonces se establece que a este marco de control interno que se hizo en 2013, ahora se le agregue esta visión de intangibilidad y de sostenibilidad para que las organizaciones públicas y privadas puedan ofrecer un valor adicional al que ya produce y eso genere valor. Y ahí ustedes tienen ese cubo que es el que mucha gente en el ambiente administrativo y de auditoría conoce como el cubo de control interno o el cubo COS. Y ahí está lo que venían en la infografía: operaciones, información y cumplimiento, todos los niveles de la organización, y tienen ahí los 5 componentes, que es entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y acciones de supervisión. Y aquí están otra vez ya los 5 componentes, ¿lo ven? ¿Cómo lo ven de otra manera? El centro está la integridad, vean. El uno, el centro, es la manera en la cual nos comportamos, la manera en la cual nosotros aceptamos las reglas de esa organización y nuestra actitud. Entonces, por eso yo les decía, una auditoría se va a poder enfrentar si desde un año antes, por lo menos, estoy trabajando con la actitud de las personas. Si yo no trabajo con la actitud de las personas, no voy a lograr absolutamente nada de lo que está alrededor. ¿Sí? Y eso hace que el trato, que los valores intangibles, como el que le respetes que se enferme, como el que le respetes que tiene vida, como el que respetes las normas, el que des trabajo equitativo, el que el líder tenga que involucrarse, el directivo y también el personal operativo, o sea, todos se remangan las manos. Entonces sí puedes hablar de efectividad, ahora sí puedes hablar de que vamos a trabajar en conjunto y la gente te va a creer. Si no, de lo contrario, el sistema por sí mismo va a caer. Y eso es lo difícil de implementar estas cosas, porque primero pasa por la mente de las personas y tienes que darles una zanahoria. Entonces, ustedes tienen que determinar en cada organización qué zanahoria le van a dar. Yo hace 5 años, más o menos, llego a una organización de auditoría. Ustedes no lo van a creer, pero trabajaban todos los días, de las 9
hasta las 12, 1 de la mañana, todos los días. Todos son todos los días. Yo no podía creer el ritmo de trabajo y de cansancio que traían trabajando en las madrugadas, en las noches. Y me inserto y pues lo primero que me dice mi jefe es que tengo reunión con él a las 10 de la noche en mi primer día de trabajo, ¿no? Yo me quedo así como que, pues, ¿cómo? Y ese día, que era el primer día, pues yo había quedado en salir con los amigos, era un viernes, dije, ¿qué va a haber, no? Pues naranjas. Entonces, cuando yo les digo que vamos a trabajar hasta las 8 de la noche, pues nadie me cree. Y lo que yo hice fue, primeramente, que la gente en su cumpleaños se fuera en las tardes. Fue lo primero que hice. Me llama el director y me regaña porque ahora las otras dos direcciones le reclamaron que su gente no se va de cumpleaños. ¿Sí? Y entonces, en lugar de que mi jefe me reconociera que le doy la tarde a las personas para que estén con sus familiares, me regaña porque los otros dos se insubordinan porque también quieren su tarde de cumpleaños, ¿no? Y eso hizo que creara un cisma en la organización porque rompí, vamos a decirle que las reglas del juego de que ahí las personas no importaban. Bueno, pues está de más decirles que después de 2 años, el personal de esas áreas, cuando tenemos una vacante en la mía, querían pasarse para acá, pero era un tema de trato y de actitud. En esto, pues lo que se hace es generar confianza, se establecen puntos clave sobre liderazgo, sobre compromiso, sobre la supervisión que tienen que hacer, en este caso, los consejos de administración de iniciativa privada y cómo se definen estructuras y responsabilidades. En el sector público es algo sumamente complicado y difícil porque tenemos un sindicato, porque tenemos residentes, porque tenemos personal de prácticas profesionales y en algunos hospitales que son escuela, pues también no es sencillo determinar responsabilidades. De ahí que el generar la confianza puede hacer que ciertos tramos de control se flexibilicen y ciertas cuestiones puedan llevar a cabo. Lo de la zanahoria, pues yo les di las tardes y a partir de ahí la gente empezó a ser más productiva. Quité que fueran sábados y domingos. Ustedes dirán que eso pues era impensable, pues sí, pero hubieran visto, me costó 6 meses que ya no fueran sábados y domingos. ¿Sí? Fue realmente una pelea contra mi jefe y contra las otras áreas, porque me notificaban en sábado y me notificaban en domingo. Y lo que hice fue no recibirles. No, les recibí. Y determiné que yo era el único que podía ponerles el sellito. Y si yo no estaba, no se podía recibir nada. Y a veces tenía ahí gente desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche sin hacer nada, esperando a que alguien llegara para poner el sellito. Era algo inocuo y de veras ilógico. Pero bueno, al final me tocó enfrentarme con mi jefe. Me dice, oye, es que te entregan documentación y no estás. Bueno, pues hay de dos sopas, una que me esperen el lunes y la otra, pues que me corras, ¿no? Pero no es posible que la gente me entregue informes con errores, con cuestiones contables que no revisan. Mira, esos estados financieros estaban mal y no se vieron. Mira los errores que tenemos. Mira la mala documentación jurídica que se está armando con los informes. Los trabajos no sirven porque la gente está cansada. Y es doble trabajo. Entonces yo prefiero que descanse. Y con eso vamos a incrementar la productividad. Pues mi jefe no me creía, no creía que con descanso la gente podía trabajar mejor y era algo que yo no podía concebir, que su estructura mental no le diera para más, ¿no? Y pues tuve que poner mi renuncia sobre la mesa hasta ese grado. Y pues ya como que le pensó y dijo, bueno, pero me entregas todo los jueves, te lo entrego los miércoles si quieres, ¿sí? Pero va a ser así las reglas. Y pues ya después tuve que hablar con el equipo y decirles, oiga muchachos, si no logramos salir y demostrar que con descanso podemos sacar las cosas, pues, me van a correr a mí, nos corren a todos, ¿sí? Eh, y pues ya les di la zanahoria, a eso me refiero. Y pues bueno, generé, sin saberlo, una cuestión como de que nos uníamos frente a un enemigo común, entendieron que si ganábamos, pues iban a tener horas decentes de trabajo, y aún así decentes era un decir, porque pues empezamos a las 9 y mientras fue la curva, nos íbamos a las 10 11 de la noche, y yo prometiéndoles que algún día van a llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero bueno,
Lo logramos al año y hacíamos 45 auditorías y logré bajar a 22. Imagínense nada más el cúmulo de trabajo que había, ¿no? Era realmente extraordinario. Y nadie me creía que íbamos a bajar el número de auditorías y que íbamos a hacer mejores auditorías, más de calidad. Pero vamos, hasta que ya le di un buen resultado a mi jefe, fue como que se tranquilizó, pero fue un año en el cual yo no sabía si iba a llegar a la quincena y que a cada rato pues me llamaba porque algo no estaba. Y más porque buscaba a alguien y no había nada. Yo también me atreví a no contestarle en domingo una ocasión que me buscó y no le contesté el domingo. Yo ya sabía que el lunes me iba a ir como en feria, pero pues ya nomás les hablé, "Va, muchachos, sí vamos a tener las cosas, ¿verdad? Y pues ya nos tienes trabajando, sin ir a la oficina, pero al menos trabajamos y entregamos las cosas. Pero este es un asunto muy, muy complicado e implica que el equipo se involucre y que logremos darles un objetivo común y que logremos darles propósito. Y eso es algo que se logra con liderazgo, con reuniones efectivas y con el respeto a los derechos humanos de las personas. Y como yo les digo a mis equipos, todo el mundo tiene derecho a tener problemas y todo el mundo tiene derecho a enfermarse, ¿sí? Lo que no tenemos es la solidaridad de hacer el trabajo del otro. Y entonces yo tuve que establecer que el que se iba de vacaciones, yo le hacía su chamba, porque nadie más lo quería hacer. O sea, era tal el ambiente tan nefasto. Entonces yo tuve que hacer el trabajo a quien yo le autorizaba vacaciones. Entonces, pues sí fue un problema porque a veces querían irse al mismo tiempo y pues no se puede, yo le di. Entonces, generar solidaridad es quizás lo más complicado todavía de pensar que el día de mañana alguien va a hacer mi trabajo y vivo en zozobra si lo va a hacer o no al día que me toque. Esos son temas que se tienen que trabajar mucho y que esta metodología es muy fría porque simplemente dice llévense bien y ya, ¿no? Y órale, y denle, ¿no? No es tan fácil. Pero sí quisiera yo poner sobre la mesa estas dificultades organizacionales en ambientes tan complejos, en donde no hay recursos, en donde cada quien hace lo que quiere, donde hay un sindicato y donde el mando superior a lo mejor no se involucra y el mando medio tiene que ver cómo le hace para sacar el trabajo en una stringencia presupuestal. Entonces, el trabajar en un sector público, pues es trabajar en un ambiente de problemas, es para resolver problemas, y en el sector privado es una delegación increíble de responsabilidades sobre un salario quizás no muy digno, pero bueno, si logra superarse, se puede ascender. Pero finalmente en los dos tengo esta presión. En un lado, una alta responsabilidad y en el otro, una exigencia de recursos. Este componente trata de hacer énfasis en eso y cuidar que la organización tenga un mínimo de integridad y un mínimo de confianza. Si eso no está, ya es un riesgo, pero nadie lo declara y hay que poner los problemas sobre la mesa para poder avanzar. Y a mí, cuando me toca asesorar en cuestiones de control interno y de riesgos, créanme que de 100, 70 es arreglar el problema de las personas. Y ya después de eso, pues ya como que la cosa empieza como que a resolverse y a destrabarse. Pero esto es algo que se tiene que declarar y yo he tenido que declarar dentro de las administraciones de riesgos problemas interpersonales y su solución. Y hemos tenido que llevar hasta un psicólogo a la empresa para que arregle los problemas. Hasta ese grado hemos tenido que llegar en algunas circunstancias. Pero bueno, esas son las grandes excepciones. Cuando la gente puede entender que puede tener un beneficio, a veces la evaluación del desempeño, los ascensos, las rotaciones, por ejemplo, rifábamos las vacaciones, quien primero pedía vacaciones, o les otorgábamos 2 días más o 3 días más, etcétera, ayudaba mucho. Bueno, con base en ello, los problemas, insisto, se tienen que declarar y entonces ya se declaran y se hacen evaluaciones de riesgo y sobre esto se establecen fundamentalmente esta metodología nace por el riesgo de fraude. Todo esto que ustedes ven aquí nace para evitar el fraude en las organizaciones. ¿Y cómo evito el fraude? Pues evito el fraude en donde no haya alguien que sea discrecional en la toma de decisiones. Que no, por ejemplo, programe presupuesto, pague facturas y reciba los almacenes, ¿no? Imagínense qué padre es eso, ¿no? Yo mismo programo la compra, hago la compra, pago la compra y recibo la compra y evalúo la compra. Eso es algo que no puede establecerse porque finalmente genera conductas irregulares.
el que yo no comunique bien en los estados financieros, como ustedes vieron los del IMSS que analizamos, ¿no? Donde había ya unos detalles, pues eso también puede ser síntoma de fraude si no se quedan claras las reglas del juego y no se informa bien dónde están los dineros. Estas actividades de control establecen que deben ser concatenadas, se debe de aprovechar la tecnología y debe haber políticas y procedimientos y sobre todo esta segregación de funciones en las cuales una persona no detente toda la autoridad sobre un proceso. La información mucho tiene que ver también con la que comunicamos externamente sobre las expectativas que tiene en este caso la población, el paciente y los familiares, y que el comunicar adecuadamente las cosas nos puede evitar muchos problemas. Hoy en día las demandas sobre personal médico están al orden del día, fundamentalmente porque no se pueden comunicar bien. Tuve un caso muy grave en donde un hospital de reciente inauguración, creación, nuevo, se estaban haciendo denuncias penales al personal de enfermería y eran sindicalizados. Esta persona me fue a ver, platicamos qué podía hacer y había una crisis tal que los demás hospitales, como pensaban que era nuevo, le mandaban todos aquellos que no podían atender, se los mandaban a este hospital sin avisarle. Una. Dos, ellos tenían camas en emergencia, en urgencias para 20 personas. Llegaban a tener día 60. Ocuparon las camas de las ambulancias. Y yo le dije, bueno, y si no tienes personal, bueno, los mandas a otros hospitales. No, porque también ocupé las camas de las ambulancias. Digo, entonces tienen las ambulancias paradas. Me dice, sí. Y digo, no, pues está cañón. Bueno, el principal problema es que cuando llegaba el paciente y el familiar, no le explicaban la saturación que tenían y no le explicaban que les hacía falta cierto instrumental médico porque aunque era nuevo, pues ¿qué creen? Que no la suministraban adecuadamente de todo el material quirúrgico y de farmacia, a pesar de que era nuevo. Eh, y entonces, al no avisarle a los pacientes, y algunos de ellos lamentablemente llegaban en situaciones críticas, pues las demandas estaban a la orden del día. Y la solución fue leerle los derechos del paciente, si es que estaba consciente y podía tomar decisiones, y explicarle a los familiares que ellos tenían dos o tres opciones. Una, obviamente quedarse bajo las limitaciones del caso. Dos, irse a otro hospital o clínica, o ellos firmar de irse a un hospital privado. No lo van a creer, pero el 80% decidió quedarse, pero ya no se quejó después. Aceptó su circunstancia y le disminuyeron de 100 demandas penales que tenía el trimestre a una, solamente por comunicarse con las personas sobre la situación que tenía en el área de urgencias. Y también mejoró la supervisión porque el sindicato permitía entrar a personas simplemente con un curso de primeros auxilios, los contrataba en urgencias. Entonces decidieron conjuntamente, negociaron con el sindicato que esas personas estuvieran en otra área, pero que hubiera personal capacitado debidamente en urgencias. Entonces se pasó personal de otros pisos y de otras áreas, se mandó a urgencias, se les dio un estímulo por parte del sindicato y entonces las cosas empezaron a mejorar notablemente en el área de urgencias y ya al menos las cuestiones de las demandas se arreglaron, se trabajó también de la manera legal por el sindicato con las personas que han hecho las demandas, se arreglaron algunas de ellas, unas eran más porque solamente querían las personas ofendidas en el Ministerio Público que se disculparan. O sea, no querían que sancionaran al personal de enfermería o al personal médico, simplemente querían que el director del hospital fuera a disculparse. ¿Sí me siguen? Y ya levantaron la demanda. O sea, el trato, la atención y ustedes que pues tienen una cuestión muy sensible que es con las enfermedades de las personas, pues simplemente respetarles y ser empáticos con su dolor es lo que muchas personas quieren. Y eso lo vi en este caso. Entonces también
tuvimos que capacitar a todo el personal en trato, en recepción, en derechos humanos, también les dimos atenciones de salud mental, porque ellos también tenían problemas con personas cuidadoras, porque les cargaban la mano en sus familias, porque como eres enfermera, pues cuidas a todo el mundo, ¿no? Y te toca cuidar a todos los familiares, ¿no? Entonces también te venían con una carga emocional propia de su familia, llegaban acá y pues se les triplicaba y se les incrementaba la carga y pues tenían un problema de salud mental muy fuerte y pues eran situaciones pues que no estaban dentro de los manuales ni de los procedimientos. Cuando llegan las auditorías y encuentran toda esta circunstancia, pues nos enfrentamos con estas personas que tienen estas cuestiones mentales propias de su situación y su vicisitud emocional en su vida, que terminan siendo vengadoras anónimas, ¿no? Y si ellas ven que alguien cometió una injusticia, aunque no sea, pero creen que la vieron, y llega la persona auditora, pues van y la acusan y sienten que son vengadoras anónimas. Y por toda la vida han deambulando por los hospitales y por muchas oficinas del gobierno y de la iniciativa privada, gente que se siente vengadora anónima. Y entonces, cuando llega una inspección, cuando llega la auditoría o cuando llega un nuevo jefe, salen y empiezan a despotricar contra todo el mundo, sintiéndose que van a hacer cosas de salvación o que son mesías o cosas así, ¿no? Ese es un problema organizacional claro y sirva esta sesión para pues, comentar esto por única vez, porque cada vez que platicamos ya adelante con los problemas reales, pues, pues sí vamos a tener que entender que esto pasa, pero vamos a tener que hacer un trabajo intelectual en el cual pues tengamos que abstenernos de esto y concentrarnos en el proceso, o sea, no sencilla, pero pues entenderé. Y si el día de mañana hay una situación de catarsis en las sesiones, pues bueno, pues les pido a todos que seamos empáticos y que digamos a los colegas que en algún momento tienen un desahogo emocional cuando estemos hablando de problemas dentro de sus trabajos que vamos a prueba aquí, porque ya llevo como dos, ¿no? Donde me tocó aquí hacer terapia. Pero bueno, suele suceder. Salvo estas circunstancias, eh, lo que tenemos entonces es que la persona auditora les va a revisar en primera parte su sistema de control interno, va a ver que ustedes lo tengan, que lo manejen, y ustedes van a tener que entregarle esa información y lo que les va a pedir es una admisión de riesgos. A ver si alguien me puede ayudar a consultar, creo que es el 11 bis del Código Penal Federal, a ver si alguien lo puede consultar, si me ayuda en internet, y si alguien me puede buscar la ley, la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo 5. Y si alguien más me puede ayudar a buscar la ley federal la ley de responsabilidad, la ley general de responsabilidades administrativas, artículo 6. A ver si alguien me puede ayudar para que lo podamos ver. Entonces, el Código Penal es el artículo 11 bis, creo. De la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es el artículo 5. Y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el artículo 6, si mal no recuerdo. Ya estoy abriendo el 11 bis. El 11 bis, el último, antes del 12, el último párrafo. La de Voy. anticorrupción El de ya la ley, tengo aquí el artículo 5. el de la ley es el capítulo 2, principios y directrices que rigen la Ok, a actualización de ver, la vamos a salud. ver el código penal. Vamos a empezar de lo más grandote. ¿Alguien lo puede proyectar? ¿Se puede proyectar? ¿Quién puede poner el artículo 11 bis? El último párrafo, está arribita del 12. Ahora vamos a ver cómo este rollo aparentemente filosófico ontológico tiene una aplicación en la ley. ¿Sí? ¿Esa cuál es? ¿Sí se ve? Un poquito más grande. Ahí se ve amplio. Ah, sí, a ver, un poquito más. A veces no pueden leer. Un poquito más grandecito. A ver, maestro, si nos ayuda con la lectura. Voy.
Sí, ya casi se ve. Es, En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa la disminución del daño provocado por el hecho típico. Eso significa que para las personas físicas, para las personas morales fundamentalmente, el 422 establece las penas que pueden compurgar por ciertos delitos. Entonces dicen, si tú estableciste un órgano de control el cual te puede ayudar a evitar la prevención delictiva, fraudulenta o ese tipo de comportamientos, te puedo disminuir la pena hasta el 25%. Y ahí no lo dice, pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona moral puede desvincularse de la persona física que cometió el delito dentro de la unidad de producción. Es decir, que el consejo de dirección de un hospital privado, en determinado momento y bajo ciertas circunstancias, si alguien comete un delito en las instalaciones de esa unidad productiva, económica, que es una empresa, la persona moral se puede desvincular de la conducta de la persona física, sí, solo sí, demuestra que tiene un órgano de control interno. Algunos les llaman comité de riesgo, otros les llaman comité de prevención, otros les llaman auditoría interna, otros les llaman área de supervisión, otros les llaman área de vinculación, otros les llaman área de visitaduría, pero el hecho estriba en que el organismo privado tiene todo un aparato que le ayuda a prevenir conductas irregulares. Entonces, ¿qué significa si alguien comete un delito ahí? Significa que la empresa no lo motiva, ¿sí? La empresa no está trabajando como delincuencia organizada, promoviendo tráfico ahí de cosas o actos irregulares, ¿sí? Sino que más bien los miembros cometen un acto contrario a lo que establece. Por eso en muchas empresas privadas les piden que firmen los códigos de ética, que firmen conducta. compromisos de confidencialidad, que cuiden y firmen alguna información de datos personales que conocen o que son delicados y que tienen que ustedes aplicarse todo un código moral, etc, 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 ¿no? Y que hay ciertas normas de control que se tienen que establecer. Eso se hace mucho, por ejemplo, en las políticas de aseguramiento, ¿sí? Si no vienes con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, yo no te puedo dar el seguro, que es finalmente una administración de riesgos, ¿no? Una prima de seguros, fundamentalmente es eso. Entonces, como verán, en una empresa privada, el tener auditorías internas, el tener sistemas de fortalecimiento del control interno y tener un enfoque a riesgos para evitar delitos, ayuda a que las penas se me puedan disminuir. ¿Lo ven? Esa es una zanahoria, ¿sí? O sea, de entrada, que aquí no nos lleven a todos presos por alguna cuestión que hayamos hecho, ¿no? Inconsciente o consciente. Ahora, eso es para el sector privado. Para el sector público, a ver, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿alguien la encontró? Yo. A ver, maestro. Ujú. Y aquí está Está el el artículo 5. 5. Ujú. 5, por Dice, favor, sí. artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, Ujú. lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada servidor público. El primer párrafo se refiere a todo este componente de ambiente de control, ¿sí? Debo tener una conducta íntegra, ¿no? ¿Qué es eso?
Y luego me dice que yo debo de tener condiciones estructurales. Estas 5 componentes de control interno es una condición estructural con la cual yo puedo demostrar que estoy buscando un adecuado funcionamiento. Y con base en estos principios, en estos 5 componentes, voy a hacer una actuación ética y responsable. Es decir, si yo logro que los entes públicos apliquen el sistema de control interno, voy a demostrar que estoy cumpliendo con esto. Sino de lo contrario, ¿con qué yo evidencio que estoy creando condiciones estructurales y trabajo de manera empírica? Ahora, la ley de responsabilidades por ahí, que es muy parecida a esta, ¿eh? Si quiere yo la proyecto, profe. Ah, gracias. A ver, ahí está. Pero déjala muevo. Es el artículo 6, dijo, ¿no? El 6 creo que sí es. ¿Dónde está el Sí. 6? Dice, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permiten el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsabilidad de cada persona servidora pública, en el marco del respeto de los derechos humanos, la buena administración pública y la perspectiva de género. Que es casi igualita, ¿no? Que la ley de anticorrupción, pero a este le agrega la buena administración pública. ¿Eh? ¿Y sí saben qué es eso? ¿Con qué se come? Pues que se cumplan toda la normativa y todos los procesos de forma transparente, ¿no? En las A ver, instituciones. miren, eso, aunque ustedes no lo crean, es algo que está establecido como un derecho humano. Ya lo A ver, quito, ¿verdad? si me permiten, voy a compartir la pantalla. Esta ya es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es de 2021. Aquí está, miren. Una persona dice que fue afectada en su vivienda por la construcción realizada en un predio colindante al observar que los datos públicos contenidos en la página de la alcaldía se vertían fotos de una fachada que no correspondía al inmueble en construcción. Presentó un escrito para que se revisara y se ajustara el trámite denominado alineamiento y número oficial. Dijo la Ciudad de México que no podía atender solicitud, toda vez que ni ella ni la asociación con los titulares o causantes respecto del trámite y que no acreditaron un interés legítimo. El tribunal colegiado determina que cualquiera que sea la función que desempeña por los servidores públicos es dar respuesta a un escrito de petición, debe ser conforme a la buena administración pública al constituir un derecho fundamental de las personas y una actuación de los poderes públicos. Y entonces define. Entonces el artículo primero define el parámetro de regularidad constitucional y ese derecho se contiene y desarrolla aquí en el 60 de la Constitución Política, en este caso de la Ciudad de México, 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Constitución de Derechos Humanos y Garantías, que es un derecho internacional público. Y aquí dice, constituye un derecho fundamental que debe generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos efectivos y transversales, y que toda persona servidora pública garantizará el cumplimiento y observancia de los principios generales de la función pública, que son los que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los leyó ahorita la maestra Astrid. De esta manera, dice, deben dar respuesta a un escrito de petición, deben actuar con la conciencia de que la buena misión pública constituye un derecho fundamental y de ahí que se encuentran sujetos a una serie de principios. ¿Sí? Y aquí habla, el derecho fundamental de la buena administración se vincula e interrelaciona con los derechos a la información,
la transparencia, la efectiva protección y prerrogativas de carácter internacional. Así que si nosotros atentamos contra la buena administración pública y no generamos un servicio conforme a los estándares que establece el artículo primero constitucional, significa que nosotros podemos atentar de facto contra la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Entonces, si durante una auditoría se demuestra que ustedes no llevan una buena administración pública y no cumplen con los principios de integridad, pues inmediatamente caen en el supuesto de la Ley Federal, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, ¿qué debe hacer un titular de un ente público? Pues tiene que demostrar que trabaja bajo este principio internacional de derecho humano de buena administración pública, que está creando las condiciones estructurales para que se cumplan las disposiciones normativas al interior de su área, que trabaja con ética y que trabaja conforme a los derechos humanos y a la equidad de género. Entonces, el sistema de control interno es su única evidencia tangible con la cual puede demostrar que realmente está haciendo actividades íntegras en beneficio de los objetivos y de manera supervisada y mediante la administración de cualquier riesgo que entorpezca esto. Y por parte de la iniciativa privada, que actúa de manera íntegra para evitar caer en un acto antijurídico, como por ejemplo lavado de dinero o tráfico de órganos que se pueden realizar. Entonces, como verán, esto del control interno es una manera mediante la cual yo puedo demostrar que dejo a salvo mis obligaciones y mis responsabilidades. ¿Qué les parece? Bueno, sí. Interesante. Y esta parte del control interno se tiene que sesionar, se hacen sesiones o cómo demostramos que sí existe o con que haya una nota que diga, ¿sabes qué tengo? Ah, bueno, en el sector público ustedes tienen lineamientos internos sobre cómo se tiene que implementar el control interno. Eh, desde el punto de vista técnico, orientativo, ¿sí? Eh, tenemos, a ver, permítanme ahorita, se los voy a poner. Bueno, yo inicié por la norma internacional, ¿va? Sí, para que vean que esto viene, esto es algo que internacionalmente se maneja y que en México esa norma internacional, que ustedes vieron que es el COSO, el sistema de control interno, en México lo tenemos bajo bajo este documento, aquí se le llama Marco Integrado de Control Interno. Ese documento es de 2014, es de 2014. El que yo les mostré es de 2019, internacional, en donde ya metió lo de los compromisos del milenio y la protección del medio ambiente y esta parte de los valores intangibles por el desarrollo de sistemas automatizados como la inteligencia artificial. Este documento es en 2014 y no tiene todo eso, pero establece, juntamente con la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, establece que todos deben de tener lineamientos de control interno. No sé si alguien me puede ayudar ahí, si le da lineamientos de control interno, no sé, en el IMSS. Creo que tienen uno ustedes en el IMSS, según hasta yo recuerdo, debe haber uno. Creo que el ICE también lo tiene. Y en las empresas privadas hacen una declaración de que se apegan al coso RM, que es el coso que se utiliza en el sector privado. Ah, es el manual de organización. Ah, no, ese es Ajá. el órgano interno de control. No, tienen que ser lineamientos relativos al sistema de control interno. Voy a ver si también lo encuentro.
Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ténganme paciencia. Debe ser manual de control interno. Sí aparece un manual, pero no sé si se dice. Manual de organización del órgano interno de control del Instituto Ah, Mexicano del no Seguro Social. no, es aquí ya lo encontré, creo que ya lo encontré. No, es este. A ver, ahorita ya ya se lo voy a poder, Es quería que lo vieran desde la pantalla. Aquí está. Lo ven? Sí. Lo voy a poner acá en el chat. Ya lo tienen en el chat. Bueno, entonces aquí tienen el acuerdo porque se emiten las disposiciones y el manual de aplicación general de materia de control interno. Es el que aplica para el gobierno federal. Y aquí está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿cómo se estructura eso? Como es una técnica, el sistema COSO es una organización internacional, está en Estados Unidos, que está con varias acciones de contadores públicos, auditores internos, empresarios dedicados al área financiera, y como tiene que ver para emitir informes antifraude, pues determinó un marco, se le llama, es un marco integrado, porque el control interno son 5 componentes, entonces lo integra y dice, yo les propongo que para que ustedes hagan organizaciones íntegras contra lavado de dinero y de manera sostenible, aquí está este marco que pueden tomar, que es la traducción que ustedes ya vieron. En México se generó un marco dentro del Sistema Nacional de Fiscalización para todos los auditores a nivel nacional del sector público, ya sea federal, estatal o municipal, y les dicen, a ver, ustedes pueden tomar esto. Entonces las organizaciones pueden tomar este marco de control interno para o hacer auditorías o para aplicarlas en su organización. Y entonces, para que sea norma, cada ente público, por ejemplo, cada Secretaría de Estado, digo, cada entidad federativa, cada órgano autónomo, cada poder constituyente, emite sus propios lineamientos de control interno, porque el marco dice que tienen que ser normas de acuerdo a su realidad. Y de esa manera, eh, la Secretaría de la Función Pública en aquel entonces, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues emite los lineamientos y con base en esto, todos los entes públicos del gobierno federal tienen que llevar su sistema de control interno, contestando la pregunta que me acaban de hacer. Aquí ya lo vieron, ¿verdad? Ahí está, es este. Aquí da los considerandos y aquí establece disposiciones, ámbito de aplicación. Y entonces, bueno, aquí los titulares, el órgano de gobierno y el marco integrado en el bajo mundo de la auditoría se le llama MISI. Entonces, cuando les van a hacer una auditoría, les dicen, oye, ¿trabajas conforme al MISI? Y todo el mundo se queda así como que no sabe qué carambas, ¿no? Y ahí los agarra el auditor, ¿no? El MISI, pues, es el marco integrado de control interno. Y aquí define que son acciones de mejora y aquí define que es la admisión de riesgo. O sea, aquí dice, es un proceso mediante el cual se analiza, se evalúa, se responde, se supervisa y se comunican los riesgos, incluidos los de corrupción, y se definen estrategias y acciones para mitigarlos y asegurar que se cumplan con los objetivos y metas institucionales. Los riesgos son todos aquellos que me pueden afectar el cumplimiento de mi misión. No es cualquier riesgo,
Por lo tanto, si estamos en una organización grandototota, pues hay riesgos estratégicos, hay riesgos tácticos y hay riesgos operativos. No sé si esto se logra entender, ¿no? ¿O sí se entiende? ¿Por todos? Más o menos. Pues miren, un riesgo operativo, así muy sencillo, es que, no sé, el sistema de chequeo de, de asistencia no funcione, pero a alguien le aplican descuentos a su salario. No sé si a ustedes les gustaría, ¿verdad que no? De ninguna manera, ¿verdad? Pero es un control, es un riesgo interno chiquito, operativo, en donde si yo arreglo el registro biométrico o registro de entradas y salidas, bueno, pues me voy a evitar andarle descontando a la gente de manera irregular por haber ido o por no haber ido. ¿Sí? Es un riesgo muy operativo. Un riesgo táctico es que yo a un nivel de unidad hospitalaria, por ejemplo, me falten los medicamentos. Ujú. Que no lleguen, que no estén, o algo le suceda. Ese es un riesgo táctico, porque ya me va a afectar a una población determinada dentro de la unidad médica. Pero un indicador estratégico, por ejemplo, un riesgo estratégico es que dentro del hospital alguien se enferme por algo diferente con que llegó. ¿Sí? Eso no puede ser. ¿Qué implicaría que alguien se enferme por algo diferente con lo que llegó? ¿Qué implica dentro de la unidad médica para ustedes como expertos? Incrementa los gastos porque aumentas la estancia hospitalaria, el costo de abordaje y al final se traduce en mala calidad en la atención. Atención, entonces Por eso eso, se sigue tanto los procesos nosocomiales, así por es. el Entonces, costo. Ujú. entonces eso como es estratégico te afecta a todo, ¿no? Te afecta a todo el hospital. Todos entran para administrar el riesgo porque pues no sabes dónde está y a todo el mundo le va a pegar, ¿no? No nada más a una área en particular. ¿Sí? Bueno, aquí nos define la norma que es autocontrol y establece que hay controles correctivos, y detectivos y preventivos, ¿sí? ¿Qué hace la auditoría? La auditoría hace controles correctivos. Ya te agarré, ya te agarré, ya. Ya no hay manera, ya no te salvas, ¿sí? Normalmente así es. Puede haber, si hacen una buena autoevaluación, que ustedes mismos hagan controles correctivos, pero ese es un nivel muy avanzado de control interno, es un control interno muy robusto, ¿sí? La mayoría de los controles que hacemos son o detectivos o preventivos. O te anticipas en la medida de lo posible o los detectas. Y grábense eso porque la siguiente semana vamos a ver la matriz de riesgos, ya nos vamos a meter en eso, y lo que vamos a ver es, vamos a evaluar sus controles. En la cédula de matriz de riesgos que está ahí en Excel, que usted ya, me imagino, no sé si ya le picaron por ahí, ahí viene una evaluación de los controles internos, los cuales vamos a ver que también les previenen, les corrigen o detectan algún asunto. Hay debilidades de control, insuficiencia, deficiencia o inexistencia de controles que pueden ocasionarme riesgos. Y aquí viene esta evaluación del sistema de control interno. Entonces, es un proceso mediante el cual muchas veces puede ser el directivo de una clínica, puede ser el director de un ente público, puede ser el órgano de gobierno o puede ser el órgano interno de control quien evalúen las fortalezas y debilidades del sistema de control interno para ver su impacto y ver cuáles son los problemas que puede haber ahí. Y aquí se le conoce como sistema de control interno institucional al conjunto de procesos, mecanismos y elementos relacionados entre sí a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información, seguimiento, amén, para dar certidumbre a la toma de decisiones con una seguridad razonable de que se cumplen las metas y los objetivos en un ambiente ético, íntegro, otra vez otra palabrita, de mejora continua y de cumplimiento de la ley. Por ejemplo, le falta meter ya lo de derechos humanos, porque esta norma ya está viejita, no se ha actualizado. Y aquí están los responsables de la aplicación, quiénes son los que la tienen que aplicar, cómo se utilizan las tecnologías de información. Y aquí está ya lo que se conoce
dentro del gobierno federal como modelo estándar de control interno. Y aquí está, operación, información, cumplimiento. Y aquí está, primera norma, ambiente de control. ¿La ven? Ahí está. Entonces, lo que está en teoría, lo que es un marco general de orientación, que es una técnica administrativa, acá, para evitar caer en una responsabilidad administrativa, se norma en el ambiente de control para que todo mundo tenga que trabajar bajo este directriz. ¿Sí? En el sector privado, no sé si han oído hablar de la palabra compliance o han oído por ahí alguna ocasión, métanle por ahí, búsquenle, píquenle que es compliance, y lo que se trata es de que hagamos un cumplimiento normativo. Como es un término anglosajón, lo que se quiere es que yo logre cumplir con las normas que me dan eh, sentido, razón a mi organización y orientan la consecución de objetivos y metas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, sí, sí. Estoy tratando de irme así, como les comenté, con bolitas y palitos hasta llegar hasta acá, para que de esa manera no tengamos ningún problema. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? De hecho, Doc, igual como para compartir, recuerdo que por julio ahora que entró una nueva administración ahí al IMSS Bienestar, justo en la coordinación de tecnologías de la información, nos solicitaron al área en la que yo me encontraba en aquel entonces el formato para la liberación de bienes inmuebles que cada servidor público tiene bajo su Mm, resguardo, que se dieron cuenta que de acuerdo a los controles de esos inmuebles, pues muchos servidores públicos cuando destituían de su cargo, dejaron pues botado las cosas, incluso se llevaron equipo de cómputo que pues se puede cargar incluso para que pues se pague lo que se perdió. ok. Entonces, como control, nos pidieron el formato para poder saber cómo nosotros, como el área de recursos humanos, estaban trazando el seguimiento de cómo al firmar el contrato o el FOMOPE, Ok. tenían el control ahí asegurado y que tú como servidor público tenías la responsabilidad de entregar los bienes inmuebles que tenías a cargo. Entonces recuerdo que todo eso lo llevaba la coordinación de seguridad de información para los controles mínimos de seguridad de la información y que daban cumplimiento al artículo 76, si no me recuerdo, de los acuerdos porque se emiten las disposiciones y las políticas para salvaguardar la información del organismo. Y justamente ahorita bien que pues, se nos está dando como desmenuzado, pues sí, o sea, sí se tiene que implementar eso para evitar este tipo de incumplimientos que al final del día generan pues recurso propio del instituto, porque incluso en ese entonces yo platiqué con el divisional ahí de seguridad de información y nos comentaba que pues una persona se había llevado un equipo de cómputo porque estaba enojada de que no le habían pagado parte de la nómina y pues se llevó un equipo de cómputo, Así nomás de este, barras. ajá, se lo llevó, pues llevó una laptop y justamente estaban encontrando la forma de hacer que el servidor público, porque ya de hecho de nuestras acciones se le había marcado para que pues lo regresara y ver la forma de poder emitir los recibos de nómina pues conforme a la disposición legal, pero no, o sea, no quiso, no quería devolver el equipo de cómputo. Bueno, y ahí paro, bueno, nos hicieron llenar igual la matriz de control interno y pues mandar los formatos con el que se da el aviso de la confidencialidad y la liberación de bienes inmuebles, porque eso también, si nosotros destituimos del cargo y no hacemos una liberación adecuada de bienes, pues probablemente en el futuro nos van a estar llamando para que se hagan los trámites subsecuentes ahí en la coordinación de recursos humanos. No, está muy interesante, maestra, porque eso tiene que ver con el ambiente de control. Las reglas del juego no estaban bien claras, no se establecía con claridad que tienes una responsabilidad, que tienes que entregar los equipos y el mobiliario,
y eso te genera todo un conflicto de discrecionalidad, como que esta persona piense que se puede llevar la computadora para cobrarse, ¿no? Digo, hasta Sí, la situación, pero pues viene de una cuestión de enojo, ¿no? sí, se llama más de la persona. Pues vean hasta dónde las cosas pueden llegar por cuestiones pasionales, pero realmente las personas son las que hacen las normas. Entonces, los sistemas son tan fuertes por el comportamiento íntegro de las personas que la forman. Sí. ¿Sí? Y miren, yo les voy a poner un caso. Mm, ¿Cómo se llama? No sé si conocen ustedes, van a hablar del Instituto Nacional Electoral. ¿El qué, perdón? Instituto Nacional Electoral, que han hablado de él, ¿no? Lo han escuchado, ¿no? Sí, Bueno, sí. tiene una super bóveda donde conserva el registro federal de electores, la lista nominal de electores, ¿sí? Y la tiene en Querétaro. Y es un búnker, así que no cualquiera entra y es ultra sofisticado y bueno, tienes que hablar con anticipación para ir allá, por qué vas a ir, qué vas a ver, bueno, es toda una serie de cuestiones. Y entonces un problema es que pues alguien entre a fugar información, ¿no? Que lleve el registro federal de electores, los casi 100 millones de electores que estamos ahí, se los lleve, ¿no? Y entonces resulta que ellos armaron todo esto y se les hizo una auditoría de sistemas de información. Y entonces va mi auditor de ingeniero experto y pues sí ve que tienen que tener una base biométrica por iris, te identifica, son como 5 filtros y hasta que accesas todavía para entrar al servidor madre, pues todavía hay una serie de candados, de claves y demás para que tú puedas entrar. Y dice, no, pues eso está impenetrable. Pues, ¿qué creen? Que en el pasillo, para llegar al búnker, o sea, entre el patio, bueno, tienes la entrada a la calle, tienes el patio, el edificio administrativo, un patio y el búnker. Tú ya viste, ¿no? ¿Cómo está? Pues resulta que en el pasillo, no sé si han dado cuenta que en algunos lugares de cómputo tienen un plafón en el piso y que puedes levantar unos racks así, de metal, porque ahí van los cables y los tapan. Son como tubos así, rectangulares, no sé si los han visto. Son canaletas. Es canaletas, ustedes en su casa, por ejemplo, pues pueden meter un piso falso y a lo mejor se les olvidó, por ejemplo, en las casas antiguas que no tienen energía eléctrica, pues les pones un piso falso, bajas toda la corriente eléctrica y luego la tapas con estas canaletas, ¿no? Ya, pues no puedes abrir el piso. Bueno, resulta que esas canaletas las podías levantar con un desarmador. ¿Y qué creen que pasaba por ahí, a la vista? Los cables donde salía la información y entraba. Si tú los pelabas, conectabas una fibra óptica y una computadora, ¿qué crees que podías hacer? Copiarlos. Y el de seguridad, el policía, él podía levantar tranquilamente la canaleta y lo hacía desde la calle. Lo podía hacer desde la calle. Entonces no había necesidad. Bueno, el policía nos dijo a nosotros eso, que él lo que hizo fue acusar la canaleta, que estaba mal puesta porque se puede meter el agua. Esa era su observación. Pero imagínense que va una persona X y le pregunta cualquier cosa y el policía en una plática así, sin más mínimo intención, te dice que el agua se mete por las canaletas y esas dan a la calle. Y tú ves que son fibra óptica y sabes de este asunto. Pues tú podrías robarte el padrón electoral sin necesidad de entrar al búnker. Lo puedes hacer desde la calle. Y esa información privilegiada la sabía el policía. ¿Y qué pasó? Pues que él lo hizo con tal inocencia que no supo lo que hizo. Pero entonces la auditoría fue con un dictamen negativo
prácticamente correr a medio mundo, sobre todo al ingeniero y al arquitecto que diseñó el búnker, ¿no? Claro. Porque podías entrar de manera fácil a robarte la fibra óptica. Porque ellos lo que hicieron fue desde el punto de vista de ingeniería civil, obviamente se ve que no lo hizo un ingeniero en sistemas, es ellos ya habían hecho toda la conexión eléctrica, pero después pusieron un nivel de seguridad tal que solamente podía ser por fibra óptica, y entonces al no poderla poner por debajo de la tierra y no gastar mucho, porque no tenían dinero, se les hizo fácil hacer una canaleta sobre el piso, tapan la canaleta y dicen, pues ya la hice, ¿no? Y pasa. Entonces, el policía era quien tenía la vulnerabilidad del sistema. Y nos costó como unos 50 millones de pesos el poner la fibra óptica y establecer todo el sistema de seguridad con claves y toda la cosa, y la parte biométrica y todo. Para que un niñito, pues me dijo mi ingeniero, no, dice, estos los chavos de la preparatoria que estudian sistemas de programación, llegan con dos pincitas, la conectan, pelan la fibra óptica, la conectan, te agarran una computadora extractora de información y así te vuelan las cosas. Y ya. Y entonces te llevas todo el registro federal de lectores en una computadora, vamos. Y el policía, sin saberlo, tenía la información. ¿Cómo ven? Así, de ese tamaño. ¿Sí? Y en otra, el personal de limpieza, en otra auditoría que hicimos, fue la que nos dijo que los policías se metían con el personal de enfermería y de enfermería con estos, porque ellos encontraban ahí algunos elementos medio raros en las áreas de servicio y que las encontraban sucias, en las guardias, ¿no? Y pues ahí nos enteramos de muchas cosas. Eso no es un mito, en los hospitales no pasa. Eso no pasa, ¿verdad? Y la persona de limpieza nos dijo, pues porque le habían prometido que le iban a dar una plaza y no se la dieron. Entonces, pues ya estaba enojada y pues, soltó prenda contra todos, ¿no? Eh, es decir, esta parte de la integridad, que es la que yo remarco en esta sesión de hoy, pues es fundamental para que un sistema pues, se fortalezca y prive, porque de nada sirve establecer controles muy férreos o muy estrictos si la gente está atemorizada, dañada, violada de sus derechos humanos y no se le toma en cuenta para nada. Entonces, en algún momento va a explotar y pues va a detonar una serie de complicaciones que uno no puede dimensionar hasta dónde pueden llegar. De ahí que, eh, aunque sea muy estricto todo, vieron, nos costó 50 millones de pesos hacer el búnker del INE para que un policía diga que con el desarmador quitas la tapa y con eso te puedes volar todo, ¿no? Así de sofisticado es esto. Y uno no puede entender cómo hicieron eso, ¿no? Pero bueno, eh, es así pues que los sistemas los hacen las personas y pues las personas son las que pueden simple y sencillamente pues violentar, perforar, eludir y Gerardos. cualquier control súper sofisticado que ustedes tengan, ¿no? Y en eso, las personas auditoras, pues hacen preguntas, hacen cuestionarios y buscan esto, ¿sí? Buscan si hay un ambiente propicio, si hay un ambiente íntegro, si es ahí, salves el que pueda. Uno luego se anda enterando que si el jefe se mete con la secretaria o si el enfermero conoce quién, y eso le llega a uno solito, por los Vengadores Anónimos y por los propios pacientes o los familiares o alguna situación insana que se da. Y eso ya de entrada te dice que las relaciones internas pues tienen una forma muy sugerente de relacionarse y entonces quizás las autorizaciones, las firmas, los ascensos, pues están marcados por ese ambiente. Y entonces, ¿qué buscas? ¿Cuántas autorizaciones buscas? Dime, en el último año, ¿quién ascendió de una manera rápida? ¿Quién, quién subió así, como la espuma del mar, en menos de un año? ¿Quién no cumplió con el escalafón? Dime qué proveedor no estaba y de repente aparece. ¿Sí? Dime por qué se hicieron cambios en algunas unidades o en algunos laboratorios o en algunos consultorios y dime si esas personas no tenían quejas o las corrieron. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Vinculas trato con autorizaciones, vinculas trato con ascensos, vinculas trato con asignaciones y remodelaciones en los inmuebles.
Y eso hace que entonces el factor humano sea, junto con el dinero, una ruta a seguir para encontrar hechos irregulares. Y a veces ustedes piensan que el auditor es como mago. No, simplemente hace relación causa-efecto. Por esto que estamos viendo. Entonces, Es como Sherlock Holmes. es como, exacto, anda haciendo de Sherlock Holmes. Exactamente, hace nada más, lo más que puede hacer es hacer preguntas inteligentes. ¿Sí? Para eso fue enseñado, para hacer preguntas inteligentes. Es lo más que sabe hacer. Pero como estas preguntas vienen con técnica de esta administrativa, vienen con técnica de psicología, de criminología, vienen con técnica contable, vienen con técnica estadística y con técnica jurídica, pues los amigos están llenos de metodología y de herramientas para poder interpretar datos y hechos, que a la vista de ustedes pueden ser, pues, no vistos, no pasan desapercibidos, o ustedes ya los normalizaron, ya viven en la norma con eso, ya son parte de ustedes, entonces ya no ven el error, ya se les hace normal que eso suceda, y entonces el ojo del auditor al llegar y no conocer, y luego algo adicional que ustedes tienen que ver. Para cuando llegó con ustedes, lo peor que puede tener el auditor es que nunca haya hecho una auditoría, pero tiene un grupo que por lo menos ya hizo 5, porque no va solo. Pero deben entender que la mayoría de personas auditoras ya por lo menos auditaron 5 cosas similares a las de ustedes. O sea, otros 5 antes ya le enseñaron cosas que a lo mejor ustedes ni sabían. Entonces él ya viene con una experiencia de haber auditado 5 hospitales iguales. Entonces, ¿qué creen que ya vio? Eso que ustedes hacen y más. Entonces, si no tiene todas estas técnicas, o le faltan, o acaba de salir de la universidad, pues entonces tiene el expertise de haber convivido con otros especialistas con más, igual o menores conocimientos que ustedes, y entonces ellos ya tienen también un expertise de cómo se entra a urgencias, cómo te tratan en tal lado, cómo se manejan en tal, porque pues ya conocen los protocolos, ¿sí? Y ya conocen cómo se trabaja. Entonces empiezan a comparar, sí, mira, en el hospital tal entran de esta manera, en el hospital tal los tratan de esta, en el hospital tal, pero ninguno cumple con el protocolo que establece la NOM. Otra vez igual ya cayó, ¿no? Yo una vez fui a las instalaciones migratorias y ellas tenían como protocolo, primero, que se tenían que identificar y preguntarle a la persona el idioma y si iba a estar de paso o iba a internarse en el territorio mexicano. Y entonces nosotros hicimos una simulación y fuimos a varias estaciones migratorias porque ese respeto a los derechos humanos es lo básico. O sea, es así como que las buenas tardes que tienes que darle si le enseñas a un niño de 5 años, ¿no? Bueno, pues está de más decirles que de las 17 estaciones migratorias que fuimos a ver, solamente 5 hacían esto. Y como no preguntaban bien y no se involucraban con la gente, pasó un caso muy dramático en el cual una persona con orientación sexual diferente, que no le creyeron y no la entrevistaron bien, pues la metieron con un grupo de hombres que también por no preguntar bien traían antecedentes penales y andaban en fuga. Bueno, pues juntaron a estos tipos con esta persona y los dejaron juntos 3 días. Pues bueno, terminó urgencias yendo por la persona esta y se la llevó porque pues ya tenía todo el intestino recto desgarrado por andar con estas personas, por ejemplo, por no haber cumplido esta parte tan pequeña de la comunicación y del protocolo de los derechos humanos. Y no vieron ni uno, o sea, se juntó lo peor de lo peor en un momento determinado. Y así como esto también, el que había a veces menores de edad, pero que decían que eran mayores, y las metían también con personas adultas, y también es otro, simple y sencillamente por no cuidar los protocolos básicos de cuestionamiento y de involucramiento con la persona, que son los derechos humanos y la equidad de género, y detonó un montón de problemas. Así pues, el tener esto es para concientizar y sensibilizar sobre que hay cosas ajenas a nosotros
hay cosas intangibles, hay cuestiones humanas y hay cuestiones en las cuales las propias antecedentes personales de cada uno trae, puede generar un riesgo per se a la organización y te desvirtúa cualquier plan que tengas. Ahora, desde el punto de vista legal, estas técnicas administrativas ya son parte de la ley, son parte de las normas internas, es una obligación jurídica que tenemos que cumplir y es con lo que tanto en el sector privado como en el sector público podemos dejar a salvo nuestra responsabilidad porque estamos trabajando con una técnica comprobada ya internacionalmente para evitar el fraude, generar la integridad, cumplir objetivos, comunicar y supervisar. Eso va a demostrar que yo estoy ejerciendo los recursos que tengo a mi cargo con principios de eficacia, eficiencia y economía, o al menos no de manera empírica, ¿sí? Y lo que vamos a ver a continuación, para efectos de evaluación, es que ustedes ya se integren en equipo, ojalá ya me los digan la próxima sesión, ¿sí? Me digan cuáles son los equipos que van a integrar, que escojan su tema. Vamos a tener una plática teórica, ya técnica de lo que son los riesgos, ¿sí? Les pido que vean esta presentación, que le echen un lente. Yo voy a repasar algunas de las diapositivas de esta presentación, si ya la tienen en la plataforma. Véanla. Yo voy a tomar algunas. Aquí les explica qué es el modelo COSO, cómo se integra, quién forma parte. Aquí está la gestión para riesgos empresariales. Aquí está para la metodología COSO para el sector privado. Y aquí está el control interno, que es para el sector público. Y aquí está los idiomas en los cuales lo pueden encontrar. Si alguien sabe francés e italiano, perdónenos que no tengamos para ustedes. Nada más hay en español y en japonés para que lo puedan consultar, ¿no? Tampoco hay alemán, por si alguien lo pide en otro idioma. Y aquí están los documentos que ustedes pueden ver. Aquí está en inglés y en español. Y este es el documento en inglés, que también lo tienen ustedes en la bibliografía. Y bueno, estos son los beneficios de tener un sistema de control interno y al que yo más le insisto en comentar cuando ya sea que estoy trabajando de asesor o ahora con ustedes, los canales de tratamiento de información es lo que una y otra vez yo remarco mucho. La comunicación es la esencia sobre la cual las personas interactuamos, ya sea con lenguaje verbal o no verbal. Y si esa parte va añadida con un comportamiento de integridad y ético, ya estamos del otro lado. ¿Sí? Ya lo demás es trabajo, pero la actitud y la integridad, eso está muy, muy complicada que la podamos tener. Aquí está lo del marco integrado de control interno, el documento que también lo tiene en la bibliografía, y aquí nos habla cómo el titular, para justamente evitar un riesgo, debe tener un plan. ¿Cuál es el riesgo que se le va a enfrentar? Pues que no cumpla con su misión, ¿no? Entonces, para cumplir con mi misión, pues debo tener un plan. Y ese plan debe estar ajustado a mi mandato y a disposiciones jurídicas y a toda una serie de disposiciones para que yo pueda administrar el riesgo de incumplir mi misión y mi propósito. Ujú. Y bueno, aquí ya empezamos a hablar del principio 7. Me voy a concentrar en ese, de lo que vamos a ver para ejemplos prácticos. Y ya para su trabajo final nos vamos a revisar los otros 17 principios, que son los de control interno. Entonces, aquí voy a escoger yo algunas diapositivas, léanlas, revísenlas. Aquí les explica qué es el riesgo, ¿sí? De qué se trata, la probabilidad, el impacto, los mapas de calor. Esto me gustaría que lo revisaran ustedes paso a paso, con calma, y que la siguiente sesión me digan las dudas que tengan. Yo nada más voy a dedicarme con algunas diapositivas para que cumplamos con este acuerdo de que las sesiones fueran lo más práctico posible, ¿no? ¿Sí? Y que no estuviera la teoría aquí con ustedes. Es lo que hemos tratado de hacer para que sea más amena en virtud de la hora tan difícil. Bueno, espero que se haya entendido esto. Y ahora sí, fue desde bolitas y palitos hasta la norma y que eso que... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hoy vimos el qué y vimos el para qué. La próxima sesión vamos a ver el cómo. ¿Sí? Sí. Esa es la idea. Entonces, por eso me interesaría que revisen mucho la parte teórica para que no tenga que venir aquí a leerles diapositivas, sino que más bien me digan sus dudas.
porque vamos a meternos de lleno a llenar un ejemplo de la matriz. Para entonces, ya que tengan sus equipos, tengan sus temas y vean cómo los vamos a ir llenando. ¿Va? Va. ¿Estamos? ¿Hecho? Bueno, pues en virtud de que empezamos a las 12:30, pues ya dejamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan buen descanso, pásenla bien y ya no tuvieron problemas con lo del el ensayo, ¿verdad? Sí quedó bien el haberlo bajado y dejarlo para que lo terminen, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, cuídense mucho, bendiciones, buen fin de semana. Nos vemos Gracias, Es un buen profesor. fin. Gracias, semana. Gracias, igualmente. señor. Hasta luego, gracias. Bye. Bien. Bye.